del peligro que estamos teniendo los seres humanos con el mal uso de la IA y otras tecnologías, cuando me di cuenta de que teníamos un superpoder escondido, que es el poder, y que ahora lo necesitábamos más que nunca. En realidad, quitando sociópatas y psicópatas, todas las personas pueden y deberían. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta España para hablar con Raquel Roca. Ella es periodista, speaker, docente del futuro del trabajo. Habla mucho de transformación cultural y es autora de varios libros, Nomads, Silver Surfers, y el último que ha publicado es El poder del carisma, y de eso vamos a hablar con ella, de todo lo que sabe hacer. Hola, Raquel Roca, gracias por estar aquí en este espacio. ¿Qué tal, Raúl Castro? Pues es un placer para mí estar aquí Es, contigo. Gracias por hacerme un huequito en tu casa. es un gusto, no, ya sabes que esta es tu casa. Tenemos un montón de conocidos comunes, tenemos un montón de historias vividas en las que coincidimos en muchas cosas, pero yo quería que les contaras a nuestros oyentes por qué escribes acerca del carisma, por qué es tan importante esto del carisma hoy en día. Sí, pues por supuesto que sí, pongo el contexto. El carisma en realidad como concepto, gran concepto desconocido, tengo que decir, me lleva persiguiendo desde hace muchísimos años porque es una habilidad, por lo tanto ya voy dando la pista de que se puede aprender, que llevo enseñando pues en corporaciones, altos cargos directivos, que es normalmente donde lo trabajo desde hace pues muchísimos años, más de una década. Por lo tanto, realmente es algo que viene de serie conmigo porque lo llevo trabajando mucho tiempo. Pero y llevaba pensando en escribir sobre él también tiempo, la realidad. Pero es verdad que hasta que no hice el match, que esto fue el año pasado, en el que me di cuenta del peligro que estamos teniendo los seres humanos con el mal uso de la IA y otras tecnologías, cuando me di cuenta de que teníamos un superpoder escondido, que es el poder del carisma, y que ahora lo necesitábamos más que nunca. Y entonces, pues como yo trabajo en tendencia, pues la tendencia más las cosas que me gustan, más la experiencia, pues hizo que esta amalgama bonita y por eso ha salido ahora este libro. Fíjate que en estos días ha fallecido uno de nuestros hoteleros insignes, ¿no? Gabriel Escarrer en Meliá. Y hoy leía una nota de su hijo, que hoy es el CEO y presidente de la compañía, que, que apelaba un poco a la historia de éxito que hay detrás de la persona, ¿no? Del personaje público, ¿no? Y hacía referencia, pues como en muchos que conocemos, una persona sin apenas estudios, Ujú. formado a sí mismo, pero con la capacidad de enamorar a gente en Asia para que te dejen montar allí tu hotel, de enamorar a toda la gente en Latinoamérica para que te deje allí montar sus hoteles. Wow, recuperar esa potencia de algo que no tiene una, digamos, esto como tú bien decías, es una habilidad, pero no hay un marco de referencia. Esto es ser carismático y esto no lo es, ¿no? Recuperar eso, qué interesante es, ¿no? Sí, lo primero, lamento mucho este fallecimiento y sí, al final no es lo que esta persona ha dejado, no es esa huella, es no solamente en el momento presente, mientras estamos con alguien, con otras personas, esa influencia o ese bienestar que generamos, sino que además cuando ya no estamos, no solamente porque obviamente no estemos en el plano terrenal, sino porque no estamos físicamente con otras personas, es esa luz, ¿no? Esa huella que hemos dejado, ese recuerdo que tienen otras personas de nosotros. Eso tiene mucho que ver con el carisma. Creo que la parte más importante y porque es un concepto tan mal entendido y por lo tanto tan poco estudiado y aplicado, tiene que ver con que el carisma no es esa persona que brilla más, ¿no? O sea, que es pues que tiene más presencia en un momento determinado porque comunica excepcionalmente bien, que son ingredientes que por supuesto nos van a ayudar, sino que es esa persona que cuando tú estás con ella te hace sentir a ti mejor. Y esta es la parte más importante de la parte carismática. Entonces, cuando decimos, ¿no? Que has dicho muy bien, que enamora o que enamoramos o que alguien nos enamora, en ese sentido es porque nos está despertando una emoción bonita a las personas que estamos con esas personas, ¿no? Por lo tanto, el carisma es más necesario que nunca en entornos de trabajo, sobre todo en organizaciones, porque al final también en definitiva se trata de ser mejores personas. Sácame de mi error, Raquel, porque muchas veces se ha pensado que el carismático era aquel que hablaba y hablaba y hablaba, y hoy el carismático lo asociamos también a la persona que se interesa genuinamente por los demás, ¿no?
Absolutamente. De hecho, es esencial. De hecho, no hay una manera que sea de concebir una persona carismática, como digo, porque me siento mejor, más grande, más brillante cuando yo estoy contigo. La persona carismática es lo que nos produce. Es de todo imposible generar esa sensación en la otra persona si no tenemos lo más importante, que es lo que llamamos técnicamente escucha activa. Que yo le pongo una de las P's que trabajo en mi modelo, que es la P de presencia, es decir, estar. Si yo no estoy contigo de verdad, con toda mi alerta, con todo mi interés contigo, es del todo imposible que te entienda, que te escuche. Por lo tanto, si soy una persona ególatra, es decir, si estoy hablando desde mis propios intereses o desde mis propias necesidades, etcétera, etcétera, pues puedo ser un buen comunicador y puedo hacerte llegar a lo mejor muy bien mi mensaje, incluso trasladarte un mensaje influyente, podríamos decir, pero al final lo que voy a trabajar es una manipulación, que es muy distinto de la influencia carismática, ¿no? Porque al final estoy barriendo todo para casa para conseguir mis propios objetivos, lo que puede incluir barrerte a ti conmigo si mis intereses están prioritarios, ¿no? Por lo tanto, no es posible ser carismático si no se tiene esa vertiente humana y empática. Hace muchos años tengo marcado algo que Ya sabes que somos fruto de de nuestras pequeñas experiencias, ¿no? Un amigo que acababa de poner su empresa, se había hecho unas tarjetas de visita de las que se hacían en el metro, se Mm. improvisaban ahí, ¿no? Y Sí. cuando quedamos a tomar unas cervezas y nos las dio el día de Navidad, que siempre quedábamos el día de Nochebuena, y uno de los amigos se la devolvió y dijo, no, a mí no me hace falta saber tu puesto en tu teléfono, yo ya lo tengo. Y le dijo, ya, pero ¿y qué hay de lo que me hace falta a mí? ¿No? O sea, qué interesante es esto, ¿no? ¿Qué hay de lo que me hace falta a mí? A mí me hace falta entregarte esto para que veas que he conseguido, que he puesto esto en marcha, ¿no? Y qué poco pensamos en los otros, ¿no? Qué importante, qué bonito ejemplo, ¿no, Raúl? Que es en ese sentido, ¿no? Es decir, efectivamente, estamos además en una sociedad, porque la persona empática y la persona carismática siempre ha hecho falta, siempre los ha existido y siempre existirán, ¿no? Pero ¿por qué el contexto ahora, quizás, profesionalmente hablando y personalmente hablando, es más necesario que nunca? Porque vamos a toda leche. Esa es la expresión fácil para decirlo. Es decir, estamos en un mundo que la digitalización, que es maravillosa y nos ayuda en todo, pero también nos ha forzado a llevar procesos que son demasiado ágiles, a que lo queremos ya porque lo podemos conseguir ya, a un entorno tan acelerado que vamos como pollos sin cabeza muchas veces o como motos, ¿no? Y por lo tanto perdemos sin querer esa parte tan importante que es esa recuperación de los poderes, los superpoderes biológicos que tenemos, que son puramente orgánicos. Es decir, es que cuando yo estoy en contacto real con alguien, esa persona puede percibir muchísimo mejor de mí mis necesidades, ¿no? Entonces, como vamos muy rápido, pues vamos anteponiendo las cosas que tenemos que ir solventando en torno a nuestras propias necesidades y por tanto, pues sí, no nos paramos el tiempo suficiente o las veces suficientes a lo largo del día para poder entender mejor que no somos unicelulares, ¿no? Que entonces formamos parte de un todo, sobre todo a nivel organizacional y a nivel directivo y de liderazgo, desde luego me lo encuentro muchísimo, hace muchísima más falta, ¿no? Pararnos a entender mejor a las personas, pero solo puedo entender mejor a alguien si hago, como digo, escucha activa y si me tomo el tiempo para estar entendiendo a esa persona. Entonces, cuanto más ágil es el mundo que nos rodea, porque agilidad no es correr, más deberíamos de pararnos, más tiempo deberíamos de tomarnos. Hace referencia a ese contacto humano. Esta semana leía en el libro de Rubén Amón que decía, tenemos que hablar, decía, el problema no es que a los niños les estemos cargando o sobrecargando de pantallas, el problema es que se pierde el espacio público. Nosotros íbamos al parque y nos pasamos toda la tarde, mientras que nuestras madres hablaban de nuestras cosas, nosotros estábamos peleando, o nuestras madres o nuestros padres, nosotros nos estábamos peleando con otros niños por jugar, por ver quién tenía la pala o el rastrillo. Hoy estos espacios públicos ya se han perdido y claro, estos adultos van a ser adultos muy distintos a los que éramos nosotros, ¿no? ¿Cómo recuperar esa parte del carisma, esa parte cuando hay pantallas por en medio, cuando hay mucha distancia, cuando no nos vemos? Mm. Sí, yo diría que nunca, yo trato de no demonizar la digitalización y la tecnología, ¿no? Porque nos hace más bien que mal, ¿no? Bien utilizada. Siempre es Ujú. más bien que mal si la utilizamos nosotros correctamente, ¿no? Porque al final la tecnología no es ni buena ni mala, sino obviamente depende del uso que nosotros decidamos hacer con ella. Si hablamos en el caso de los niños, aquí la responsabilidad obviamente es del adulto, ¿no? En este caso, es que no queda más, porque obviamente los críos usan las cosas y las herramientas que tienen a su alrededor, ¿no? En ese sentido, y le sacan el máximo partido que pueden. Y además pues cuanto más tiempo mejor, ¿no? De las cosas que
nos hace sentir bien, pues obviamente tiene todo el sentido. Por lo tanto, lo que está en ese equilibrio, ¿no? Tanto para mayores como para niños, es buscar lo que decía Aristóteles, que en el término medio está la virtud, pues esto es exactamente lo mismo, es qué tiempo y para qué nos conviene el uso de la tecnología y en qué momentos y para qué lo analógico es muchísimo mejor. Por lo tanto, yo por supuesto a los críos, patada en el trasero y a salir a la calle siempre, un rato, siempre, ¿vale? Hay que hacer calle, hay que ensuciarse, hay que enmarronarse, hay que experimentar, hay que herirse, hay que caerse, hay que vivir, ¿no? El mundo analógico porque somos seres animales por encima de cualquier otra cosa y eso lo vamos a necesitar. Pero nunca prohibiría, o yo al menos no lo he hecho, la digitalización tampoco a los menores, porque entonces lo que estás provocando es una ansia y un deseo de por aquello que no tengo. Y entonces justo consigues el efecto contrario, ¿no? Entonces se trata de dosificar con sentido común, pero sin tampoco parecerlo como padre que estás dosificando, que eso es importante, ¿no? Porque entonces se complican las cosas. Entonces es generar más creatividad en la educación. Es que podemos ser mucho más creativos para que a los críos les apetezca hacer una cosa y les apetezca y entiendan hacer la otra, ¿no? Entonces yo ahí pondría ese punto intermedio. Necesitan las dos cosas, igual que nosotros necesitamos de ambas. Sin duda, sin duda. Me hablabas antes de una de las 4 Ps. Yo tengo mis deberes hechos. Yo sé que son palabra, presencia, pensamiento y personalidad. Háblame de las 4 Ps. Así me gusta. Gracias, Raúl, por esos deberes maravillosamente hechos. Sí, voy a empezar por una parte anterior, porque hemos hablado de las 4 Ps, pero el modelo Black Jaguar, luego también podemos hablar del acrónimo, de lo que significan las palabras de Jaguar. Para mí tiene un comienzo que está justo en el medio del dibujito que se comparte de la fórmula, que es la energía vital. Y yo empiezo por aquí, de hecho el libro lo empiezo por aquí, porque para mí es la parte más importante. Hablábamos antes de que ser carismáticos es dar, hablábamos de que ser carismáticos es una persona que te hace a ti sentir mejor, es decir, que se está poniendo a tu servicio, aunque tenga sus propios intereses, por supuesto que los tiene que tener también, ¿sí? Ahora, es del todo imposible dar cuando yo tengo carencias. Es del todo imposible dar a los demás cuando yo tengo agujeros. Es imposible dar si estoy, por ejemplo, en malestar o no tengo bienestar o estoy enfermo. Por lo tanto, para mí la parte más importante es cuidar lo primero la energía vital, es decir, cómo tú te encuentras de bien, porque solamente cuando tú te desbordas, ¿vale? Y entonces te sobra tu energía, puedes darla a los demás. Ojo con esto, porque muchas veces damos cuando no estamos en el momento de dar y entonces pues todavía aquello va peor. Por lo tanto, lo primero es el autocuidado y el sentirnos muy bien con nosotros mismos y a full de energía, y esto es importante. Cuando pierdo la energía, empiezan a pasarme los problemas. Si cuido esta parte, entonces ya sí voy a poder trabajar las otras 4 Ps. Hablamos de personalidad o hablo de personalidad porque la personalidad damos por hecho que es una cosa sentada que tenemos los seres humanos, pero tú estarás conmigo de acuerdo en que esto no es así, porque la ciencia, todo el libro es ciencia. La ciencia ya nos dice que el cerebro es plástico y por lo tanto nosotros podemos moldearnos hacia el lugar hacia el que queramos, ¿no? Desde el aprendizaje continuo, cambiar cosas que no nos sirven, etcétera. Entonces, la personalidad es muy importante, una personalidad atractiva, es una personalidad atrayente, etcétera, etcétera. Por otro lado, hablamos de pensamiento porque al final los pensamientos nos van a llevar a un lugar u a otro. Lo que yo pienso es lo que yo soy, es como yo actúo, es lo que yo hago. Por lo tanto, el pensamiento es vital. Si me siento chiquitito, me siento ratón, así me van a percibir los demás. El proceso del carisma siempre es inside, outside, desde dentro a afuera. Entonces, cuidar el pensamiento, por ejemplo, el cómo me veo, qué me digo, ¿vale? Es muy importante en todos los pensamientos. Palabra, pues por lo mismo, las palabras son mágicas, abren puertas, cierran puertas. Y en el castellano o el español tenemos una narrativa gloriosa, porque no hay otra palabra para definirla, y sin embargo la usamos muy poquito y muy mal. Y entonces nos perdemos cantidad de cosas que podemos hacer que pasen porque no utilizamos las palabras adecuadas. Y la presencia que acá hablábamos antes de presencia de estar, que es lo más importante, pero también tiene que ver con el físico, con la imagen que tenemos, con la ropa que llevamos, con la imagen que tú estás percibiendo, que tú estás viendo de mí, ¿no? Incluso con el concepto de belleza que también lo trabajo en el libro. Me encanta por abrazarme a alguno de ellos, me encanta aquello de que somos lo que pensamos y lo que nos decimos, ¿no? Y muchas veces, si digo no puedo, está claro que no voy a poder, ¿no? Ahora, si digo, yo creo que alguna vez lo he hablado contigo cuando decíamos el cambiar pequeñas cosas, ¿no? En lugar de decir, es que si lo cambiamos por el hay que la cosa cambia radicalmente, porque cuando ya lo pones en acción, ya te pasas a ti mismo la responsabilidad y empiezas a hacer que las cosas pasen, ¿no? Mm, Totalmente, este es un ejemplo súper positivo y buenísimo. Y hay otro, ¿no? También que trabajo en el libro, que es el, por ejemplo, el cambiar, el decir, cambiar hacer verbo, ¿no? Es decir, en vez de decir no puedo comer donuts, ¿vale? Pues porque estás en dieta, es decir, no como donuts.
Entonces, el no puedo comer donuts es algo, como lo que decíamos de la tecnología con los críos, es algo a lo que yo no puedo acceder, por lo tanto me entra una ansia enorme de hacer aquello que no puedo o que no debo, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Sin embargo, si lo cambias narrativamente por el no como donuts, es una decisión voluntaria, no como donuts. Por lo tanto, no como donuts, no me entra esa ansia. Entonces, las palabras son muy importantes. Tan importante como hablamos a los demás es empezar por hablarnos a nosotros mismos. No puedo pretender tampoco generar esa magia, esa conexión, ese enamoramiento, ese gustar, ese estar con los demás si antes no estoy cuidando mi autoestima, que eso también es muy importante. Por lo tanto, esa autoestima también va a ser lo que traslade hacia el exterior, por ejemplo, y cree esa credibilidad en mi persona. Por lo tanto, hay que hablarse muy bien, hay que tratarse muy bien, pero hay que hablarse muy bien. Las palabras cambian las emociones. Ujú. Y cambian las emociones y cambian la forma en la que te muestras, en la forma que haces y lo que entregas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo con directivos, yo no trabajo temas de personalidad, no tengo la capacidad ni la posibilidad de meterme en un mundo que desconozco, pero sí trabajamos los perfiles conductuales, que eso sí que nos permiten y me es muy difícil convencer a las personas de que no hay nada bueno o malo, porque las personas ven en sí intrínsecamente como ellos son, es como les esperarían que fuera el reflejo a todo el mundo. Y siempre les digo, no, no, tú estás siendo de esta manera, pero no significa que el ser de otra manera sea malo y tengan que reconvertirse hacia lo que tú eres. Al contrario, bendita la diversidad, ¿no? Absolutamente, de hecho lo has dicho muy bien, ¿no? Que los dos trabajamos DISC, yo creo, y algunas otras teorías y algunas más, ¿no? Para conocer mejor al ser humano, en definitiva, que es de lo que se trata y a nosotros mismos. Y yo, esto que dices tú, lo digo muchísimo, pero muchísimo, porque me encuentro que a nivel de directivo, liderazgo, sin querer, yo siempre digo que todo es sin querer porque nos falta el conocimiento. Una vez que tienes la consciencia, si ya lo haces aposta, ya estamos en otro nivel. Sí, sí. Es que todos quieren mini yoes, ¿no? Digo, ya quieres otro mini yo dentro del equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues obviamente nosotros nos conocemos, nos gustamos, a lo mejor llevamos trabajando mucho tiempo y somos eficaces en la resolución de los problemas diarios del día a día, entonces cuando te entra alguien nuevo o en tu equipo, tú quieres mini yo, es decir, un montón de gente que se parezca a ti, que trabaje como tú. Y digo, sí, eso es más fácil de gestionar, ¿no? Porque es más fácil, pero te estás perdiendo la parte más importante que toda compañía y todo equipo necesita, que es innovación, y la innovación parte de la diversidad. Si tú no tienes gente con pensamiento crítico, con pensamiento divergente y estáis en convergencia en todo, ahí no va a haber innovación ni creatividad por ningún lado. Por lo tanto, es más difícil de gestionar, pero es mucho más rico. Y como líder, obviamente, tú necesitas hacer una gestión de personas adecuada para llevar los procesos de creatividad e innovación de la empresa a otro nivel, ¿no? Entonces, lo necesitamos. Cuando ya se entiende, pues dejamos de buscar esos mini yoes y entendemos que precisamente la gracia está en la diversidad, ¿no? En entender que cada persona somos únicos, que es una de las palabras de Howard, por ejemplo. Me encanta este concepto del mini yo. Porque claro, no buscas otro yo, buscas un mini yo, alguien que esté Exacto. contigo y que no te ponga muchos problemas. Exacto, la versión más parecida de ti sin que te eclipse también, además, Claro, por claro, claro. supuesto, Sí, sí. pero sí, Porque por sí, supuesto todo el mundo conoce que como yo no hay nadie. no va a llegar. No hay nadie, pero parécete lo más que tú puedas para hacérmelo fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Eh, esto también está cambiando, pero sí es eh, una tendencia natural. Mm. Claro, claro, es que es muy sencillo trabajar con gente que actúa, piensa y tiene, y casi con mirarnos, pues nos entendemos, ¿no? Y qué difícil es trabajar con diferentes a los que les tengo que convencer, explicar, darles, ¿no? Darles su espacio, entenderles, y sobre todo en poderes, en puestos de poder. Es que yo no quiero entender a esta persona, yo lo que quiero es que se ponga a hacer lo que yo hago y como yo lo haría y de la misma manera y al mismo ritmo, ¿no? Y eso es uno de los problemas en la empresa, ¿no? Y cuando te encuentras, retomando el mundo del carisma, cuando te encuentras a alguien que dice, oye, déjame ver esto, déjame ver tu punto de vista, cuéntame cómo tú lo harías, dame dos o tres alternativas, dime por qué estamos haciendo esto de manera equivocada y qué tú harías diferente, ahí aparece la magia, ¿no? Y probablemente si pensamos en los líderes a los que más admiramos, a los que más queremos, probablemente sean estos, gente que nos escuchaba simplemente y nos tenía en cuenta, ¿no? Absolutamente. De hecho, para mí, de hecho, el libro lleva un capítulo entero sobre el liderazgo carismático. Yo lo llamo, en este caso, es el liderazgo influyente.
que es lo que para mí hay dos liderazgos, el transformacional y el influyente que hoy en día necesitamos, ¿no? Es que hace ya mucho tiempo, y decía Steve Jobs, hace mucho dijo una frase de las que le rescato, que decía, no tiene sentido trabajar con gente inteligente y después decirles lo que tienen que hacer, o contratar a gente inteligente y después decirles lo que tienen que hacer. Y yo siempre he dicho, qué gran razón, nos gastamos un dineral en los procesos de contratación, en el onboarding, en el no sé qué, y luego vengo aquí a decirte qué es lo que tú tienes que hacer en vez de dejar tu espacio para pensar. Por lo tanto, absolutamente. Y como ya no decimos a la gente lo que tiene que hacer, porque hemos entendido por fin empresarialmente y humanamente que las personas odiamos y reaccionamos de manera contraria cuando sentimos que alguien nos dice lo que tenemos que hacer, es que es antinatural para el ser humano, lo rechaza por naturaleza. Lo que necesitamos precisamente son líderes carismáticos, influyentes, que con un mensaje atractivo, hace falta storytelling, con un mensaje que se entienda, simplificar los mensajes, cómo contamos las cosas, pero sobre todo con un mensaje empático, es decir, entendiendo, si quiero ser escuchado, primero tengo que escuchar, es la única manera de que podamos transmitir esa transformación que necesitamos para que la gente vaya de un punto A a un punto B. Entonces, si yo quiero que una persona genere esa transformación, la nueva aplicación, el nuevo software, la nueva metodología de trabajo, lo nuevo lo que sea, no puedo decirles lo que tienen que hacer, porque así, por eso hay tanta resistencia al cambio en las organizaciones y tardamos tanto en implementar algo nuevo, porque lo contamos mal, lo hacemos mal. Entonces, un líder carismático lo que hace es entender la dificultad, la problemática, dónde está el stopper y hace y actúa con mecánicas catalizadoras, que también explico en el libro, para influir a las personas y que hagan esa transición sin sufrir tanto en el proceso. Y, fíjate que ese entorno, ese environment que dicen aquí los americanos, eh, permite tener líderes más valiosos. Estoy ordenando mis ideas porque, claro, nosotros fichamos a la gente por sus aptitudes, con P, ¿no? Por los conocimientos y las habilidades. Y al final acabamos despidiéndolos por las actitudes con C, ¿no? O sea, al final, Ujú. cuando tú estás en un entorno donde se te escucha, donde te sientes bien, donde el jefe tiene este carisma, donde puedes poner encima de la mesa tus soluciones, tu actitud cambia también, ¿no? Y, por tanto hay muchos menos riesgos de que tengas que sacar a una persona por falta de actitud, ¿no? Totalmente, de hecho, para mí el líder es una neurona espejo, ¿no? Es decir, no solamente para imitar, sino que va a contagiar el espíritu con el que lidera, ¿no? Eso se va a impregnar en el equipo. Por eso, algunas de las palabras de las cuales que yo trabajo en la metodología de Jaguar, como puede ser jovialidad, por ejemplo, que es una palabra que no usamos muy a menudo, ¿no? O como puede ser gentileza, que tampoco la tenemos muy integrada, son esenciales, es que son vitales. Si no eres una persona gentil, es que no vas a poder liderar a nadie adecuadamente. Y cuando eres gentil, no lo eres solamente con la gente que te cae bien y que te interesa, con tu equipo, sino que la gentileza la extrapolas a cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso son personas que van dejando o tienen esa magia, ¿no? No solamente me caen bien a mí, o en un momento ese feo que en un momento en un speech en la conferencia, qué carisma tiene, pero luego es un capullo a lo mejor, o una capulla con perdón por la palabra, en el trato diario con los vecinos, me lo estoy inventando, ¿no? Son personas que tienen un estilo de vida determinado en el que estas palabras están en su día a día, ¿no? Y por lo tanto les es más fácil y activan ese carisma con facilidad porque lo activan desde la verdad, desde la autenticidad, ¿no? Que esto es muy importante. Entonces también ahí demuestran que son personas honestas, que entre lo que digo y lo que hago hay una coherencia y por lo tanto pues con esa credibilidad son capaces de movilizar a las personas en esos procesos, como decía, transformacionales o cualquier cosa que haga falta, ¿no? Me encanta la palabra con la que empiezas tu acrónimo Jaguar, porque es la de jovialidad y tú ya haces referencia en el libro diciendo, ojo que no es una palabra a la que estemos muy acostumbrados y ha caído un poco en desuso, pero déjame que la rescate porque también para poner en valor eso, ¿no? Cuando te encuentras a alguien jovial, alguien alegre, alguien que te hace la vida fácil, que te saca una sonrisa. Joder, es súper importante los equipos, ¿no? Y sin embargo, durante muchos años, yo trabajé en banca por 20 años y tenía un muy buen amigo que luego fue mi jefe que me decía, mira, igual que, y siempre que cuento esto con directivos me meto en líos, porque digo, igual que ya hemos desmontado el rubia tonta, y miro siempre en la sala a ver si hay alguna rubia en la... Igual que ya hemos desmontado eso, afortunadamente, también hay que desmontar el que uno por ser simpático no puede ser intrascendente, No, ¿sabes? O uno por ser simpático no puede ser eficaz o efectivo, ¿no? Para ser efectivo hay que tener cara de mala leche, hay que poner siempre el ceño fruncido y hay que decir las cosas con solvencia y con un ritmo para que todo el mundo se dé cuenta de, ¿no?
Mm. Es que son otro paradigma más de los, y uno de los muchísimos mitos, ¿no? que se rompen, creo que en el libro, y ya te digo, y tú lo sabes siempre con ciencia, porque no llevo nada que no haya estudios detrás que demuestren los beneficios que tiene la asignación de cada palabra de jaguar, ¿no? Obviamente. Y es otro mito más, ¿no? De los muchos que tenemos, otro sesgo, quizás, efectivamente. Incluso en el libro cuento que puede ser un poco gruñón, ¿no? Gruñón se acepta, pero si eres una persona ceniza, que es justo lo contrario a jovial, no consigues nada de tus objetivos, porque la jovialidad, precisamente lo que me gusta de la palabra jovialidad es que tú puedes hablar con una sonrisa en la boca y hay momentos en los que a lo mejor la sonrisa no procede, pero lo que sí tienes cuando eres jovial es esa ilusión por algo mejor que va a llegar. Y eso es muy inspirador, porque obviamente estás viendo que hay una salida, es decir, la jovialidad te lleva a ese espíritu de positividad. Positividad práctica, pero positividad. Si estás en el lado contrario, estás en la amargura. Si estás en la amargura, que es lo contrario de jovial, estás en la queja. Estás en esto no se puede hacer, esto es un horror, todo funciona mal. Es decir, no hay nada más paralizante que justo ser lo contrario a jovial. Por lo tanto, las personas joviales son personas impulsadoras per se, ¿no? Personas a las que gusta, de las que gusta estar cerca, porque la energía positiva obviamente es atrayente, la energía negativa es repelente, y sino que además es que es inspiradora porque hay una meta y algo por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, es una palabra preciosa, llena de ciencia, y que ojalá que vayamos recuperando de a poquito. Sin duda, cuenta, ya tienes aquí un fan. Muchas Pero gracias. sobre todo casi casi por oposición, ¿eh? Porque fíjate que yo siempre he dicho que los cenizos lo son porque se vive de ello. Porque esta amargura, esta queja, hace que la culpa siempre sea de otro y entonces te ayuda a llevar, ¿no? Bueno, es que la culpa siempre es de otro. Siempre me acuerdo de con un profesor que había habido un incendio en España en una gasolinera en el Paseo del Prado, te estoy hablando hace igual 30 años, ¿no? Y estaban allí las cámaras a las 3 de la tarde y entonces había un tipo al que le enchufan y el tipo dice, fíjese, son aquí las 3:15 de la tarde, nos han desalojado en nuestras casas y estamos aquí y sin comer, estamos, sin comer. Y decía el profesor, ¿cómo sin comer? Voy a emplear el capullo que ya lo has empleado tú. ¿Cómo sin comer capullo? Vete a un bar y cómprate un bocadillo de calamares y has comido ya. Deja de quejarte, ¿no? Pero esta es un poco ¿no? El que siempre la culpa está en el otro y en el que Mm. no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta realidad, ¿no? Sí, para mí es terrible, ¿no? Y además es un cáncer en las organizaciones, que tienes demasiada gente que está establecida en la queja, está en la inmovilidad y además está en esa crítica constante, ¿no? Y sobre todo para mí es terrible porque, o que es más fácil, porque es más fácil echar la culpa a la empresa, al Estado, a siempre a alguien que esté ahí fuera, en el fondo lo que te estás restando es la libertad. Entonces, cuando tú asumes que el sitio para mí es donde estamos ahora mismo, cada uno con sus circunstancias, es algo que hemos ido creando nosotros, cada uno de nosotros. Cuando tú asumes eso, que cuesta a veces, sobre todo si no estás en el punto en el que te gustaría, pero asumes esa responsabilidad, asumes la libertad que conlleva de poder cambiar las cosas. No hay nada peor que echar las culpas fuera porque entonces no hay nada que tú puedas hacer para cambiar la situación en la que te encuentras, ¿no? Entonces, por eso es que es importante sentir esa libertad de asumir y con la responsabilidad, ostras, pero qué bien, porque entonces hay algo que yo puedo hacer para transmutar esto o cambiar esta situación con la que no estoy contento, ¿no? ¿No? La Y aunque queja es tengas, paralizante. aunque tengas buena voluntad, llega un momento que pierdes la conciencia de lo que está en tu mano cambiar y lo que no, ¿eh? Porque si te acostumbras a decir que todo lo que pasa yo eso lo traigo del mundo del baloncesto, ¿no? Al final, un mal jugador es aquel que echa la culpa al árbitro, a los focos, al suelo, al agua, cuando tú pierdes y dices, no, es que claro, el suelo resbalaba, ya, pero resbalaba para los dos equipos, resbalaba para los 12 jugadores o para los Mm. 10 que estaban allí en la cancha. No, es que el árbitro, bueno, pero el árbitro era malo para los dos, ¿no? Entonces, llega un momento que pierdes la capacidad de decir, oye, ¿por qué he perdido? A lo mejor es porque no he entrenado suficiente, a lo mejor es porque no tuve en cuenta esta jugada, ¿no? Y cuando te traspasas a ti la responsabilidad, entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? Claro, es que lo has explicado muy bien con el ejemplo del baloncesto. Si no hay autocrítica, no hay crecimiento. Si no te responsabilizas de la parte que te toca, porque a veces hay cosas exteriores, por supuesto que sí, pero nosotros participamos de todo eso, como decía antes, no somos seres unicelulares. Entonces, si no, no vas a poder mejorar, cambiar o crecer para que no te vuelva a suceder, aunque solo sea para que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, es súper, súper importante, sí, sí, tomar las riendas de nuestros destinos, ¿no? Porque podemos y debemos. Y además, yo es que no se la quiero regalar a nadie, aunque me duela. No le quiero regalar a nadie la responsabilidad de mi vida, ¿no? Es mía. Entonces, así tengo más opciones de poder llegar al sitio donde quiera de la manera en la que a mí me interese.
eres una persona tremendamente optimista. Regálame algo de luz para los jóvenes, ¿no? Algún mensaje que les podamos dar a los jóvenes de cómo se prepara o cómo se entrena o si este tema del carisma lo tienen que comprar en algún sitio o sale de casa, ¿no? Sí, a ver, es una habilidad, por lo tanto la buena noticia es que se aprende, ¿no? Para cualquiera persona que lo necesite, se aprende. Hay una fórmula, como digo, que está más o menos, porque simplemente me permito hablar de ella por la experiencia de muchos años trabajándola y que entonces sé que funciona cuando mezclamos los ingredientes de manera adecuada. Ingredientes que todos tenemos, lo que pasa es que algunos, un pequeño porcentaje no es suficiente, u otros muy escondidos, ¿no? Pero en realidad, quitando sociópatas y psicópatas, todas las personas pueden y deberían tener el carisma. ¿Por qué es importante, mayores y jóvenes, pero sobre todo los jóvenes? Porque estamos delegando demasiadas capacidades humanas, cognitivas a la máquina. Ojo con el chat GPT, ojo con las tecnologías, que son maravillosas y nos hacen la vida más fácil, son herramientas de productividad muy buenas, pero todo lo que sea cognitivo, es decir, conexiones mentales, creatividad, afinar mi pensamiento y todo lo que tenga que ver con piel, con expresión, con comunicación, eso hay que cuidarlo como paño en oro. Entonces, no solamente nos va a distinguir de la máquina, sino que es que además quien quiera encontrar o mantener trabajos o seguir siendo empleable a lo largo del tiempo, tiene que hacer el carisma, con todos estos complementos de los que estoy hablando, más fuerte que nunca, porque precisamente es lo que nos va a diferenciar de la máquina. Y ojo que en los próximos años las tendencias económicas nos llevan a la heurística del esfuerzo, nos llevan a poner en valor más y pondremos en valor y pagaremos más, y esto es importante, por aquellas cosas que sepamos que están sobre todo hechas por mano o mente humana y no tanto por la tecnología, porque esta moda pasará y pondremos en valor esto. Por lo tanto, cuidarlo, no lo regaléis, no lo deis a la máquina, no dejéis de trabajarlo porque lo haga más rápido y más fácilmente, pero mucho peor que vosotros la tecnología hoy en día. Ese sería mi mensaje. Y que aprendáis a comunicar, ¿vale? Que eso también es importante. Que comunicarnos lo es todo, nos comunicamos porque es la base de la relación del ser humano. Entonces, un buen comunicador va a tener, vamos, o sea, todas las posibilidades a su favor. Invaluables palabras. Raquel Roca, autora del libro El poder del carisma. Ha sido un placer tenerte aquí en Listening Leaders. Ojalá que la conversación continúe y nada, animo a todo el mundo a que lea el libro, a que retome este poder del carisma y a que lo entrene, porque siempre se puede ser mejor. Te mando un abrazo enorme. Otro para ti, Raúl, es un gusto para mí estar con una persona que emite tanto brilli a distancia y contagiarme de tu pasión por aprender y por las personas. Así que un gusto estar contigo y con todos tus oyentes. Te mando un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas.